Agosto de 2006, días antes de celebrar la independencia de México, una noticia sacudió al país. Casa Herradura, el último gran bastión del tequila 100% mexicano, fue vendida a una corporación estadounidense por $876 millones. Durante 136 años, esta familia mantuvo la corona intacta, crearon el Jimador, el tequila más vendido del país. Pero de un plumazo, perdieron el control absoluto de su patrimonio histórico. De pronto, las ganancias de su orgullo nacional comenzaron a fluir directamente hacia Kentucky. ¿Cómo es que un imperio invencible, con un dominio absoluto del mercado local y un feroz orgullo nacional, termina de rodillas ante las fuerzas de la globalización? Esta no es solo la historia de una fusión corporativa. Es la crónica del colapso interno de una dinastía, una brutal crisis ecológica, y el alto precio que paga un símbolo nacional cuando pierde su alma. El sol de Jalisco no solo calienta, forja. En el valle de Amatitlán, donde la tierra roja y volcánica se aferra tenazmente a las raíces del agave azul, nació mucho más que una bebida. Nació una identidad. El año era 1870 cuando Félix López, un hombre con una visión tan dura y resistente como el suelo que pisaba, registró oficialmente la hacienda San José del Refugio como una destilería productora de tequila. En esa época el país era un caldero hirviente de inestabilidad política y social. Pero dentro de los gruesos muros de piedra de la hacienda, el tiempo parecía dictado únicamente por el lento y metódico crecimiento de las plantas. 7 años, ese es el tiempo mínimo innegociable que la tierra exige para que un agave madure. Dure, acumulando pacientemente los azúcares que eventualmente se transformarán en el espíritu de México. La leyenda que se cuenta entre los trabajadores afirma que un día, mientras los peones inspeccionaban los campos bajo el sofocante calor del mediodía, un destello metálico capturó su atención entre las afiladas pencas de un agave. Era una herradura para la gente del campo en el siglo XVII. Una herradura antigua encontrada en la tierra no era simple metal desechado. Era un presagio sagrado, un símbolo irrefutable de buena fortuna y protección. Aquel objeto rústico fue recogido, limpiado y adoptado de inmediato por la familia. Así, la destilería encontró su nombre definitivo, Casa Herradura. No era una simple estrategia de marketing comercial. Era un pacto silencioso y eterno con la tierra y el destino. Durante las siguientes décadas, mientras el mundo exterior convulsionaba, la hacienda San José del Refugio se transformó en una verdadera fortaleza inexpugnable. Sobrevivió a la Revolución Mexicana que estalló en 1910, con sus tropas armadas cabalgando y arrasando a través de los valles de Jalisco. Sobrevivió a la Guerra Cristera en los años 20, un conflicto sangriento donde la religión y el Estado chocaron brutalmente, obligando a muchos hacendados a huir de la región o perder sus tierras para siempre. Pero la familia López y posteriormente la dinastía Rosales se mantuvieron firmes. Sus muros eran altos, su voluntad férrea. La hacienda funcionaba como un ecosistema autosuficiente, una pequeña ciudadela donde los trabajadores vivían, rezaban en la capilla de la propiedad y sudaban frente a los hornos ardientes. El alma de esta fortaleza residía en su proceso productivo, una devoción casi religiosa a la pureza artesanal. El proceso comenzaba con las manos encalecidas de los jimadores, los verdaderos sacerdotes de esta religión agrícola. Bajo un calor que derretía el horizonte, empuñaban la coa, una herramienta larga y afilada con forma de media luna, con una precisión quirúrgica heredada de padres a hijos. Cada golpe resonaba en el valle como un latido seco, despollando al agave de sus pencas hasta revelar la piña, el corazón blanco y dulce que podía pesar hasta 80 kilos. Estas enormes pinas eran transportadas y luego introducidas en los oscuros hornos tradicionales de mampostería. Al cocerse lentamente con vapor durante 26 horas, el aire de la hacienda se impregnaba de un aroma espeso, dulce y terroso. Un olor a miel cocida y barro que se quedaba pegado en la ropa y en la piel de todos los que habitaban el lugar. Esa fragancia inconfundible era el aliento mismo de Casa Herradura. El mosto fermentaba en silencio, vigilado de cerca por los maestros tequileros que no dependían de computadoras modernas, sino de sus narices y paladares, apoyándose en la memoria sensorial histórica de la familia.
permitían que las levaduras salvajes de los árboles frutales y cítricos que rodeaban la hacienda hicieran su magia en tanques abiertos. Era un proceso romántico, ineficiente, laborioso y extremadamente costoso. Pero a medida que avanzaba el siglo X, la industria comenzó a mutar. El tequila empezó a ganar popularidad masiva más allá de las fronteras de México, especialmente en los Estados Unidos. Llegó con el auge de la popularidad, luego la codicia industrial. Para satisfacer la creciente y voraz demanda internacional, muchos competidores tomaron un atallo legal pero éticamente cuestionable. El gobierno mexicano permitía que una bebida se llamara tequila, incluso si solo contenía un 51% de azúcares de agave. El otro 49% podía ser cualquier cosa. Azúcar de cana, jarabe de maíz o melaza. Así nació el tequila mixto. Era más rápido de producir, inmensamente más barato y permitía márgenes de ganancia estratosféricos. Las grandes marcas comenzaron a inundar el mercado con estos tequilas adulterados, creando imperios comerciales basados en la reducción de costos. La presión sobre Casa Herradura era asfixiante. En las tensas reuniones de la junta familiar, los contadores presentaban números implacables. Podían duplicar, incluso triplicar sus ganancias casi de la noche a la mañana si simplemente reducían el porcentaje de agave en sus botellas más económicas. El mercado no lo notaría, argumentaban algunas voces pragmáticas. Todos los demás lo están haciendo. Es la única forma de competir con los gigantes de la industria. Pero la respuesta de la familia Rosales fue un rotundo, orgulloso y definitivo no. Había un orgullo terco y visceral en su negativa. Para ellos, el tequila mixto era una aberración, un insulto a la sangre y el sudor de los chimadores que trabajaban sus tierras desde hace generaciones. Decidieron plantar bandera. Mientras el resto del mundo abarataba sus procesos, Herradura blindó su receta. Instauraron un juramento inquebrantable. De sus instalaciones jamás saldría una sola gota de tequila que no fuera 100% agave. Y la apuesta funcionó. Casa Herradura se elevó muy por encima de la competencia. Se convirtieron en los guardianes de la autenticidad, la marca de referencia absoluta para los puristas y el orgullo indiscutible de todo México. En la mente del consumidor nacional, Herradura no era solo una botella de licor premium, era un pedazo de patria embotellado. Un símbolo de resistencia frente a la comercialización barata estadounidense. La familia había apostado por la gerencia en lugar de la rentabilidad rápida, y habían ganado. Eran dueños absolutos de la categoría, intocables en su trono de piedra volcánica. Sin embargo, esta misma pureza intransigente, este terco rechazo a doblar las reglas de la naturaleza, sería la misma semilla que, años más tarde, germinaría en su absoluta perdición. Estaban construyendo un imperio colosal sobre una promesa inquebrantable que el frágil y caprichoso ecosistema del agave, tarde o temprano, no podrá sostener. El año 1994 quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de México, pero no precisamente por buenas razones. Fue un año de convulsión profunda. El país se vio sacudido por asesinatos políticos, el levantamiento zapatista en el sur y finalmente, una devastadora devaluación del peso que arrasó con la economía nacional. Curiosamente, a este colapso financiero los mercados globales lo bautizaron como el efecto tequila. En medio de esta atmósfera de ruina, incertidumbre y bolsillos vagos, el tequila premium se había convertido en un lujo inalcanzable para la inmensa mayoría de la población. Casa Herradura observaba esta realidad desde su posición de privilegio. Sus botellas adornaban las mesas de la élite, pero existía una ironía dolorosa que flotaba en el aire de la hacienda. Los mismos hombres que sudaban sangre bajo el sol inclemente de Jalisco para cosechar el agave, rara vez ganaban lo suficiente para poder beber el fruto puro de su propio trabajo. La clase trabajadora de México estaba condenada a consumir tequilas mixtos, licores industriales diluidos con azúcares de cana que quemaban la garganta y dejaban resacas feroces. La familia Rosales vio en esto no solo una injusticia cultural frente a la bebida nacional, sino una oportunidad de negocio de proporciones monumentales. Decidieron que era el momento de lanzar un nuevo producto. No querían simplemente colocar otra botella de vidrio en el estante de los licores. Querían forjar un símbolo, un homenaje. Lo bautizaron con el nombre más honesto posible, el Jimador. El nombre era un tributo directo.
Crudo y sincero a esos trabajadores de manos encalecidas que empunaban la coa en los campos de Tierra Roja. La promesa detrás de la etiqueta era revolucionaria para la época: ofrecer al pueblo mexicano un tequila 100% de agave puro, respaldado por la calidad innegociable y el rigor técnico de la Hacienda San José del Refugio, pero hay un precio que un obrero o un campesino pudiera pagar. Era, en esencia, la democratización absoluta del buen tequila. Un acto de orgullo nacional destilado y embotelado. Cuando el Jimador salió al mercado, el impacto no fue comercial, fue sísmico. El diseño de la botella era robusto, sin pretensiones de grandeza, mostrando con orgullo la silueta de un trabajador del campo en su etiqueta central. Desde las populosas cantinas de la Ciudad de México hasta las pequeñas tiendas de abarrotes en Tijuana y Tapachula, los mexicanos lo probaron, y la respuesta fue un maremoto de ventas. En una época donde el dinero escaseaba, el Jimador le devolvió al ciudadano común la dignidad de beber un tequila genuino, con el sabor inconfundible del agave azul cocido, sin tener que sacrificar el salario de una semana entera. El crecimiento fue explosivo, violento, desafiando y destrozando cualquier proyección financiera que los ejecutivos hubieran trazado en sus pizarras. En cuestión de meses, el Jimador comenzó a arrinconar y desplazar a las marcas mixtas establecidas que habían dominado el sector económico durante décadas. Las ventas se dispararon a niveles estratosféricos. Ya no se hablaba de miles de cajas, sino de melones de litros fluyendo por las carreteras del país. Para finales de la década de los 90, el Jimador no solo era un éxito rotundo, se había coronado como el tequila número 1 en ventas en todo México. Había destronado a los gigantes. Era el rey absoluto del mercado interno. La Hacienda San José del Refugio operaba al límite absoluto de su capacidad física. Los viejos hornos de mampostería no tenían descanso, ardiendo de ahí noche en un ciclo frenético y perpetuo. Las chimeneas de la fábrica escupían vapor de manera incesante sobre el valle de Amatidán, y el aroma a miel de agave cocido era tan espeso y penetrante que casi se podía masticar en el aire. Fue el apogeo indiscutible del imperio Herradura. Habían logrado lo imposible: dominar el paladar de todo un país manteniéndose fieles a su gerencia. Pero debajo de este manto de triunfo espectacular, entre los aplausos y las cifras de ventas récord, se estaba gestando una trampa mortal. Una trampa silenciosa y biológica. El éxito masivo es, por naturaleza, un monstruo insaciable, y el Jimador había crecido a una velocidad que la botánica simplemente no podía acompañar. Aquí radicaba la falla tectónica que los números ocultaron en la euforia inicial. Una empresa puede acelerar sus líneas de embotellado. Puede comprar nuevos camiones de distribución. Puede contratar a cientos de trabajadores en un solo día, pero no puede apresurar el reloj interno de la tierra. Un agave azul tequilana Weber exige un tributo de paciencia. Requiere entre 7 y 10 años de maduración estoica bajo el sol abrasador para desarrollar la concentración de azúcares necesaria para la fermentación. No existen atallos tecnológicos. Casa Herradura había cimentado el gigantesco volumen de El Jimador sobre un juramento inquebrantable. 101% agave. A medida que las botellas volaban de los estantes de los supermercados a una velocidad febril, las reservas biológicas de la hacienda comenzaban a consumirse a un ritmo vertiginoso. Estaban devorando su futuro para poder alimentar la insaciable demanda de su presente. La familia había creado un gigante que requería ríos literales de materia prima. Para mantener el Jimador como el favorito indiscutible del pueblo, el precio en los anaqueles debía mantenerse rígidamente bajo. Pero para cumplir la promesa de calidad, necesitaban miles y miles de toneladas de las mejores pinas de agave. Habían atado el destino de toda una dinastía a una ecuación matemática que solo funcionaría si el mundo natural cooperaba de manera perfecta y constante. Y como la historia de la agricultura ha demostrado con crueldad una y otra vez, la naturaleza ya más firma contratos con los hombres. Mientras en las salas de juntas se celebraba el dominio absoluto del mercado, en las entrañas de los campos de Jalisco se avecinaba una tormenta ecológica sin precedentes. Una crisis biológica que estaba a punto de poner a prueba no solo su rentabilidad financiera, sino la supervivencia misma de su legado histórico. El triunfo de El Jimador en las estanterías de todo México era absoluto, pero en la agricultura industrializada, el mayor enemigo del éxito masivo suele ser la propia naturaleza.
El agave azul, o Tequilana Weber, es una planta tan noble como vulnerable. Durante décadas, el Valle de Jalisco había sido un paraíso predecible para su cultivo, pero a finales de la década de los 90, una alineación catastrófica de eventos climáticos y biológicos desató lo que la industria tequilera recordaría con terror como la gran escasez. El primer golpe cayó del cielo en el invierno de 1997. Una helada atípica, brutal y sin precedentes, cendió sobre las tierras altas y los valles de Jalisco. El frío extremo quemó las joyas carnosas de millones de agaves jóvenes y adultos, deteniendo su crecimiento en seco y pudriendo sus corazones. Los gimadores acostumbrados a lidiar con el sol abrasador caminaban por los campos al amanecer observando un paisaje desolador, hileras interminables de plantas ennegrecidas, inservibles para la destilación. Pero el hielo fue solo el preludio. Poco después, las tierras de Jalisco fueron invadidas por una plaga, silenciosa y letal conocida en el medio agrícola como la tristeza y muerte del agave, TMA. Era una combinación devastadora de hongos y bacterias, transmitida principalmente por el picudo del agave, un pequeño insecto que perforaba la pina y depositaba sus huevos en el interior. La enfermedad pudría la planta desde sus entrañas. Un agave podía lucir verde y saludable por fuera. Pero cuando el gimador hundía su copa para cosecharlo, encontraba el centro convertido en una masa oscura, fétida y sin una sola gota de los preciados azúcares necesarios para la fermentación. El impacto biológico fue catastrófico. En cuestión de 3 años, casi el 30% de las plantaciones de agave azul en México fueron aniquiladas. Y aquí es donde la trampa temporal del agave cerró sus mandíbulas sobre la industria, a diferencia del maíz o el trigo, que pueden replantarse y cosecharse al año siguiente para compensar una mala temporada. El agave requiere un mínimo de 7 años para madurar. Un campo destruido en 1998 significaba que no habría materia prima hasta 2005. No había manera humana, ni atallo científico, para acelerar el reloj de la Tierra. Se había creado un agujero generacional masivo en la cadena de suministro, justo en el momento exacto en que la sed global y nacional por el tequila estaba alcanzando su punto máximo histórico. La ley de la oferta y la demanda actuó con una crueldad matemática implacable ante la aniquilación de los campos y el frenesí de las destilerías por asegurar materia prima. El precio del agave experimentó una inflación monstruosa. A principios de los 90, un kilo de agave costaba apenas unos centavos de peso. Para el año 2000, el precio se había disparado a más de 14 pesos por kilo. Un aumento astronómico que destrozó cualquier proyección financiera en los escritorios de Guadalajara. Para la mayoría de los gigantes corporativos de la industria, la crisis fue un golpe duro, pero manejable. Su solución fue cínica y rápida: alterar las recetas. Al amparo de la laxa normativa gubernamental, las grandes marcas simplemente redujeron la cantidad de agave en sus tequilas al mínimo legal del 51%. Rellenando el resto con alcoholes baratos destilados de la cana de azúcar. Para ellos, el tequila mixto fue un salvavidas financiero que protegió sus márgenes de ganancia mientras esperaban que pasara la tormenta. Pero para Casa Herradura, esta ruta de escape estaba bloqueada por su propio orgullo y por la promesa inquebrantable que habían impreso en la etiqueta de su producto estrella. El gimador era, por definición sagrada, un tequila 100% de agave. La familia Rosales se negó rotundamente a adulterar su creación. De repente, la matemática detrás de su mayor éxito se convirtió en una ecuación de muerte financiera. El gimador era un tequila de precio accesible diseñado para las masas. Pero ahora costaba una fortuna producirlo. Cada botella que salía de la hacienda San José del Refugio requería agave puro que la empresa tenía que comprar a precios exorbitantes en el mercado abierto, porque sus propios campos diezmados ya no daban abasto para alimentar el monstruoso volumen de ventas. Era una sangría silenciosa y letal. Herradura estaba literalmente subsidiando el consumo de tequila de todo México. Estaban comprando oro líquido para venderlo a precio de agua embotellada. La crisis ecológica había convertido al campeón indiscutible de la empresa en un parásito gigantesco que comenzaba a devorar rápidamente las reservas de efectivo de la familia, preparando el escenario perfecto para un colapso desde las entrañas del imperio.
A principios de la década de los 2000, las puertas de la Hacienda San José del Refugio presentaban una escena que desafiaba toda lógica empresarial. Día y noche, una caravana incesante de camiones de carga salía de las instalaciones con las cajas repletas de botellas de El Jimador, listas para inundar el territorio nacional. Si un observador casual mirara únicamente el volumen de salida y el frenesí de la producción, juraría que Casa Herradura estaba nadando en una abundancia sin precedentes. Eran los reyes indiscutibles. El Jimador no solo mantenía su corona como el tequila más vendido de México, su dominio era abrumador. Sin embargo, a escasos metros de los bulliciosos patios de maniobras, dentro de las silenciosas y tensas oficinas de contabilidad, la realidad dibujaba un panorama apocalíptico. La familia Rosales estaba atrapada en lo que los economistas llaman un crecimiento catastrófico. El origen del desastre era la crisis ecológica del agave que había devastado los campos de Jalisco. La promesa grabada en cada botella de El Jimador era clara e irrevocable. 100% agave azul. Pero con las plantaciones propias diezmadas por las heladas y las plagas, la destilería se vio obligada a salir al mercado abierto para comprar la materia prima. Estaban comprando agave a precios de oro. El costo por kilogramo, que apenas unos años atrás era insignificante, se había multiplicado hasta alcanzar cifras estratosféricas, rondando los 14 incluso 18 pesos en los peores momentos de especulación. Aquí es donde se gestó la paradoja más cruel en la historia de la compañía. Mientras más botellas vendían, más dinero perdían. El modelo de negocios de El Jimador había sido diseñado durante una época de abundancia agrícola. Su éxito se basaba en ofrecer una calidad premium y un precio accesible para la clase trabajadora mexicana. Pero ahora los costos de producción habían pulverizado por completo el margen de ganancia. Casa Herradura estaba absorbiendo el golpe financiero masivo, subsidiando de su propio bolsillo el consumo de sus clientes. En los libros de contabilidad, la tinta roja comenzaba a desbordarse. La ironía era asfixiante. La marca más exitosa, querida y consumida del país se había convertido en un agujero negro que devoraba el capital de la familia a una velocidad aterradora. En las salas de juntas de la familia, el ambiente se volvió irrespirable. La presión por encontrar una salida a la sangría financiera encendió debates amargos y desesperados. Desde un punto de vista estrictamente capitalista, la solución parecía obvia. Tenían que trasladar el aumento del costo de producción al consumidor final. Había que subir el precio del Jimador de manera drástica. Pero en el despiadado campo de batalla de los anaqueles de supermercado, esa decisión equivalía a un suicidio comercial. El Jimador había nacido como un campeón del pueblo. Si su precio se elevaba a la categoría de los tequilas premium, abandonarían a su base de consumidores, aquellos que lo habían coronado como el número uno. Además, la competencia estaba al acecho como una manada de lobos hambrientos. Las marcas rivales, respaldadas por conglomerados internacionales o por la decisión cínica de rebajar sus fórmulas a tequilas mixtos, 51% agave y 49% azúcares de cana, mantenían sus precios artificialmente bajos. Si el Jimador subía su precio, el consumidor promedio, golpeado por sus propias realidades económicas, inevitablemente lo abandonaría para comprar una botella más barata de la competencia. La segunda opción sobre la mesa era la que la industria entera estaba adoptando: rendirse, renunciar al juramento del 100% agave, alterar la receta y convertir a El Jimador en un tequila mixto. Esto reduciría los costos de inmediato y salvaría a la compañía de la ruina financiera. Sin embargo, para los guardianes de Casa Herradura, el orgullo era tan pesado como el oro. Hacer eso significaba traicionar 130 años de historia. Significaba escupir sobre el legado de la hacienda y sobre la promesa que le habían hecho a su país. La respuesta de la cúpula familiar fue un terco y estoico rechazo. Mantendrían la pureza del producto, costara lo que costara. Fue una decisión nacida del honor más profundo, pero ejecutada con una ceguera financiera leda. Al negarse a subir el precio a niveles premium y al negarse a abaratar la fórmula, la dinastía se encerró a sí misma en una celda sin salida. Ganaron la batalla moral, pero condenaron a muerte las finanzas del imperio, mes a mes, año tras año.
Las enormes reservas de efectivo que la familia había acumulado durante más de un siglo comenzaron a evaporarse para mantener viva la ilusión del dominio absoluto. La grieta en la corona ya no era un secreto. El trono de Jalisco comenzaba a desmoronarse por su propio peso. Durante más de un siglo, los gruesos muros de piedra de la hacienda San José del Refugio habían protegido a la dinastía de Casa Herradura de las peores amenazas imaginables, habían resistido el asedio de la Revolución Mexicana, el caos armado de la guerra cristera y múltiples debacles económicas que habían borrado del mapa a otras destilerías. A través de todas estas tormentas, el clan se había mantenido unido bajo un código no escrito pero sagrado. La sangre y la tierra eran primero. Sin embargo, la hemorragia financiera provocada por la crisis del agave logró lo que las balas y los ejércitos nunca pudieron. Envenenó las raíces mismas del árbol genealógico. En medida que las inmensas reservas de efectivo de la compañía se evaporaban mes a mes para mantener viva la promesa de 100% agave de El Gimador, el pánico comenzó a infiltrarse en los pasillos de la hacienda. Cuando el dinero abunda, los desacuerdos familiares suelen ser pequeñas fricciones que se resuelven con un brindis en las comidas dominicales. Pero cuando el patrimonio de varias generaciones comienza a quemarse, un ritmo de millones de dólares al mes, esas fricciones se convierten en abismos insalvables. El imperio estaba controlado por un complejo entramado de primos, tíos y hermanos, divididos principalmente entre las ramas de las familias Rosales y Romo. Hasta ese momento, habían operado como un frente unido. Pero el estrés financiero actuó como un soplete sobre las viejas rencillas y los resentimientos silenciados. De pronto, el orgullo nacional que los había mantenido firmes en su decisión de no abaratar su tequila comenzó a verse a los ojos de una facción de la familia, como un suicidio corporativo impulsado por la terquedad de unos pocos. La fractura fue profunda y dolorosa. Por un lado, estaban los tradicionalistas, aquellos que argumentaban que ante las presiones del mercado y alterar la receta era escupir sobre la tumba de sus antepasados. Para ellos, Casa Herradura era un monumento histórico antes que un negocio. Prefieren hundirse con el barco manteniendo el honor intacto. Por el otro lado, emergió una facción pragmática, aterrorizada por los informes de los contadores, que exigía tomar medidas drásticas inmediatas. Subir los precios, reestructurar la empresa, el mayor de los tabúes, buscar capital externo. Las tradicionales reuniones familiares en la gran casa de Amatitan pasaron de ser celebraciones a convertirse en interrogatorios hostiles. Las miradas se volvieron frías, los tonos de voz se elevaron, la paranoia se instaló en el corazón de Jalisco. Quienes antes compartían la visión de un legado eterno, ahora se miraban a través de la mesa de coba no como sangre de su sangre, sino como adversarios que estaban destruyendo su gerencia. El amor fraterno se asfixió bajo el peso abrumador de la cuenta de resultados. Lo que comenzó como una serie de discusiones amargas en los comedores privados, inevitablemente cruzó la línea hacia el terreno legal, transformando el corporativo en un campo de batalla despiadado. La sala de juntas de Casa Herradura dejó de ser un lugar para planear el futuro del tequila y se convirtió en una trinchera donde los abogados dictaban las reglas de combate. La guerra civil estalló con demandas cruzadas entre los propios accionistas familiares. Se disputaban todo con una ferocidad inusitada, desde la dirección estratégica de las ventas hasta los derechos de explotación de las tierras fértiles donde crecen los últimos agaves maduros de la hacienda. Hubo intentos de expulsar a directivos que llevaban el mismo apellido. Bloqueos sistemáticos a cualquier iniciativa de rescate y auditorías internas utilizadas como armas para desacreditar a la facción rival. En el punto más álgido del conflicto, la empresa matriz se vio paralizada, incapaz de tomar decisiones rápidas en un mercado que se movía a la velocidad de la luz. El daño interno fue catastrófico. Mientras los directivos de Casa Herradura gastaban melones en honorarios legales para pelear contra sus propios primos, los problemas operativos se acumulaban sin solución. La toma de decisiones estratégicas quedó secuestrada por las medidas cautelares y los amparos judiciales. Los trabajadores de la fábrica, los fieles chimadores y los maestros tequileros, observaban con profunda tristeza y desconcierto cómo el Olimpo de sus patrones se desmoronaba.
El respeto y la mística que rodeaban a la familia fundadora comenzaron a desvanecerse, reemplazados por el amargo sabor del escándalo público. Pero la tragedia más grande de esta guerra fratricida no fue el dinero perdido en los tribunales, sino la ceguera que provocó. Cuando un imperio está consumido por el fuego desde adentro, sus guardianes dejan de vigilar las murallas exteriores. El conflicto familiar desnudó las debilidades de Casa Herradura, rompiendo el blindaje que los había hecho invulnerables durante más de un siglo. Y en el mundo implacable de los negocios, la debilidad tiene un olor muy particular. Mientras los herederos se desgarraban entre sí peleando por el timón de un barco que se hundía, más allá de las fronteras de México, los gigantes de la industria global de licores observaban atentamente el humo que se elevaba desde el valle de Amatitán. Habían olido la sangre en el agua, y los depredadores estaban a punto de comenzar a rodear la hacienda. Mientras los gruesos muros de la hacienda San José del Refugio temblaban bajo el peso destructivo de la guerra civil familiar y la crisis ecológica del agave, el mundo exterior no se detuvo a compadecerlos. Al contrario, el terreno de juego global estaba sufriendo una mutación implacable y voraz. A principios del nuevo milenio, el tequila había dejado de ser considerado simplemente el licor rústico del pueblo mexicano para transformarse en el destilado de mayor crecimiento, rentabilidad y prestigio en las barras de Nueva York, Londres y Tokio, y donde fluye el crecimiento masivo a escala internacional. Inevitablemente, despiertan los verdaderos depredadores del capitalismo. Las corporaciones multinacionales de licores, titanes financieros globales como Diageo, Pernod Ricard y Bacardi, dirigieron su mirada hambrienta hacia los campos rollizos de Jalisco. Estas megacorporaciones no operaban bajo el romanticismo de las viejas dinastías, ni les importaba la tradición sagrada de las haciendas. Operaban con frías hochas de cálculo, estrategias agresivas de expansión global y, lo más aterrador para los productores locales, con chequeras literalmente infinitas. El paisaje histórico de la industria tequilera comenzó a experimentar un efecto dominó brutal y sin precedentes. Las marcas tradicionales, que durante más de un siglo habían sido propiedad exclusiva de familias mexicanas, comenzaron a caer una tras otra, engullidas por el tsunami del capital extranjero. No caen necesariamente por quiebra técnica, caen por seducción corporativa o por pura asfixia competitiva. Tequila Sauza, uno de los pilares fundacionales de la industria, fue absorbido por corporativos internacionales, perdiendo su autonomía. Cazadores, otra marca emblemática y un rival directo de El Jimador en el mercado popular, fue comprada por el gigante Bacardi en un movimiento maestro. Esta adquisición les inyectó de inmediato una red de distribución global imparable y un presupuesto de marketing que desafiaba la imaginación de cualquier destilado local. De la noche a la mañana, las reglas de combate en Jalisco cambiaron drásticamente. Las destilerías vecinas, que antes competían en igualdad de condiciones con Casa Herradura, de pronto tenían el respaldo financiero de imperios transnacionales. Eran conglomerados capaces de invertir decenas de millones de dólares en campañas publicitarias, asegurar contratos exclusivos de distribución mundial y, sobre todo, absorber sin inmutarse los exorbitantes costos del agave durante las crisis agrícolas. En medio de este frenesí de adquisiciones globales, Casa Herradura quedó dramáticamente aislada. Se erigió, casi por defecto, como el último gran bastión independiente, la presa mayor que aún no había sido casada. Poseen la verdadera joya de la corona. El Jimador, el tequila de mayor volumen de ventas en todo el territorio mexicano y el rey absoluto de la clase trabajadora. Para los gigantes extranjeros, Herradura no era solo una destilería pintoresca. Era la llave maestra estratégica para dominar el lucrativo mercado interno de México de un solo golpe. Para los mexicanos, ver caer a sus marcas más queridas en manos de corporaciones británicas o estadounidenses era un golpe severo al orgullo nacional. Casa Herradura se jactaba de ser la excepción, la fortaleza impenetrable. Pero en el ajedrez corporativo, ser una isla de tradición rodeada por un océano de tiburones financieros no es una posición de fuerza. Es matemáticamente una cuenta regresiva hacia el desastre. El asedio sobre la familia Rosales no se ejecutó con tácticas hostiles directas, sino a través de un aislamiento sistemático y claustrofóbico. Mientras Casa Herradura sangraba millones de pesos mensuales comprando agave a precios inflados en el mercado abierto solo para cumplir la sagrada promesa de pureza de El Jimador,
Sus nuevos competidores transnacionales jugaban a un juego completamente distinto. Las multinacionales podían permitirse el lujo estratégico de perder dinero en México. Durante años y eso significaba ganar cuota de mercado a largo plazo. Sus presupuestos anuales para publicidad y relaciones públicas en un solo trimestre superaban, en muchas ocasiones, los ingresos netos de Herradura en todo un año fiscal. Cuando la fracturada directiva de la familia intentaba expandir la presencia de sus tequilas premium en el inmensamente lucrativo mercado de Estados Unidos para compensar las pérdidas internas, chocaban de frente contra un muro de concreto institucional. Los gigantes globales controlaban ferozmente las redes de logística, dominaban los espacios en las estanterías de las grandes cadenas de licorerías y monopolizaban los contratos de exclusividad en bares y restaurantes de alta gama. Era, literalmente, la batalla de un ejército de caballería tradicional lanzándose contra la artillería pesada del siglo XXI. La asfixia financiera pronto se volvió insoportable. Las líneas de crédito bancario, que históricamente siempre habían estado abiertas de par en par para la prestigiosa hacienda, comenzaron a congelarse abruptamente. Los bancos internacionales y nacionales observaban con auténtico pánico la guerra civil que se libraba en la sala de juntas de Amatitlán. Prestar capital a una dinastía fracturada por el odio familiar, que además operaba con márgenes de ganancia negativos debido a su terquedad de no subir los precios del llamador ni alterar su fórmula a mixto, era considerado por los analistas de Wall Street como un riesgo inaceptable. Encerrados en su propia fortaleza, desangrados por los honorarios de los abogados en su disputa familiar y aplastados por los costos operativos, los guardianes de Herradura sentían que el oxígeno se agotaba rápidamente. Cada decisión estratégica estaba bloqueada por demandas internas, mientras que en el exterior, los buitres corporativos comenzaban a sobrevolar en círculos cada vez más cerrados. Firmas de capital privado y emisarios de corporaciones como Brown-Forman, los poderosos dueños del imperio mundial de Jack Daniels, comenzaron a hacer llamadas informales, a enviar mensajes sutiles, a tantear el terreno con elegancia pero con firmeza. Sabían perfectamente que la familia estaba acorralada, sin liquidez y profundamente exhausta por las hostilidades. Fue en este punto crítico, con la soga del mercado global apretando fuertemente sus cuellos, cuando el instinto de supervivencia de la dinastía los empujó a cometer su error estratégico más trágico. En lugar de buscar una fusión táctica que les permitiera sanear sus finanzas y apaciguar las aguas de la guerra familiar, tomaron una decisión impulsada por una mezclaleta de orgullo herido, miopia financiera y un nacionalismo desesperado. Un último y espectacular intento por demostrarle al mundo, y a sí mismos, que Casa Herradura podía seguir siendo el rey absoluto y soberano de Jalisco sin la ayuda de nadie. Una jugada maestra aparente que, irónicamente, terminaría clavando el último clavo en su ataúd financiero. Para el año 2004, la atmósfera dentro de la hacienda San José del Refugio era una mezcla tóxica de desesperación y un orgullo herido que se negaba a claudicar. Casa Herradura estaba sitiada por todos los frentes, asfixiada por los monumentales costos de producción de El Jimador, paralizada por las frías demandas de la guerra civil familiar y rodeada por los títanes de la industria global que esperaban pacientemente su colapso. En momentos de crisis extrema, las empresas suelen buscar alianzas estratégicas o inyecciones de capital de emergencia. Pero la dinastía de Amatitlán, cegada por más de un siglo de soberanía absoluta, decidió tomar el camino diametralmente opuesto. Eligieron hacer un movimiento impulsado puramente por el ego, la nostalgia y un ferviente nacionalismo. Años atrás, en un intento por facilitar la distribución internacional de sus productos, la familia había querido una participación de sus acciones a un importante grupo inversor extranjero, Grupo Osborne de España. En circunstancias normales, esta alianza habría sido la tabla de salvación perfecta, un soporte de capital vital ante la tormenta financiera que atravesaban. Sin embargo, para la facción más tradicionalista y orgullosa de la familia, tener socios externos dictando reglas de austeridad dentro de su propia casa era una humillación insoportable. Sentían que el alma de su legado estaba siendo profanada por forasteros que no entendían el peso de la tierra roja de Jalisco. Fue entonces cuando tomaron la decisión más audaz y, en retrospectiva, la más letal de toda su historia corporativa. En un acto de patriotismo empresarial casi suicida,
Los guardianes de Casa Herradura decidieron comprar de vuelta todas las acciones que estaban en manos extranjeras. El objetivo era enviar un mensaje directo y contundente al mercado y a su propio ego. Demostrarían que podían ser una empresa 100% mexicana, propiedad exclusiva de la sangre fundadora, sin rendirle cuentas a nadie más que a su propia historia. Para financiar esta recompra monumental, la compañía tuvo que raspar hasta el último centavo del fondo de sus reservas históricas e incurrir en una agresiva deuda bancaria. Fue un desembolso de capital astronómico. Cuando finalmente se firmaron los papeles y expulsaron a los inversores externos de la junta directiva, hubo una breve y engañosa sensación de victoria. Por un instante fugaz, la bandera del orgullo nacional volvió a ondear en lo más alto de las haciendas sin la sombra de ningún corporativo extranjero. Creían haber recuperado el control total de su destino. Se sentían intocables, reyes absolutos de su propio territorio una vez más. Pero el eco de los brindis de celebración apenas se había disipado en los pasillos de la hacienda cuando la cruda y gelida realidad financiera pateó la puerta de la sala de juntas. Al lograr su ansiada pureza accionaria, la familia se había despojado por completo de su único escudo protector. La caja fuerte estaba literalmente vacía. El espejismo de la independencia se desmoronó a una velocidad aterradora. Habían gastado su última reserva de oxígeno en comprar acciones de una empresa que, estructuralmente, estaba operando con pérdidas masivas diarias. La crisis agrícola continuaba exigiendo la compra de agave a precios exorbitantes para mantener la promesa de pureza de El Jimador. Las disputas legales internas entre primos y tíos seguían devorando recursos en los tribunales. Y ahora, a todo ese caos sistémico, se sumaba el peso aplastante de la nueva y gigantesca deuda que habían adquirido específicamente para financiar la recompra de sus propias acciones. En cuestión de pocos meses, Casa Herradura cruzó la línea más temida por cualquier imperio comercial. Entraron en un estado de insolvencia técnica. Simplemente no había liquidez, no quedaba un solo peso disponible en las cuentas para pagar la nómina de cientos de gimadores, para mantener los pesados hornos encendidos, o peor aún, para cumplir con los implacables intereses de los bancos. Los mismos bancos nacionales e internacionales que alguna vez se habían peleado por el privilegio de financiar a la destilería más prestigiosa de México, ahora cerraban sus puertas de golpe, bloqueaban las líneas de crédito y comenzaban a exigir el pago inmediato de la deuda. El pánico absoluto se apoderó de los herederos. La ironía de su jugada maestra era tan cruel como devastadora. El movimiento patriótico que diseñaron específicamente para asegurar su independencia eterna fue exactamente el mismo que los obligó a arrodillarse. Al quedarse sin efectivo corporativo, perdieron de inmediato cualquier capacidad de maniobra y negociación. Ya no podían dictar las reglas del juego. Atrapados dentro de su propia fortaleza de mampostería, endeudados hasta la médula y sin forma de financiar la producción del tequila que los había hecho famosos, la dinastía se enfrentó a la verdad más amarga de sus 136 años de linaje. Ya no había estrategias de marketing que los salvaran. No había milagros botánicos que pudieran acelerar el crecimiento en los campos de agave. El tiempo se había agotado por completo. Para evitar la humillación pública de una bancarrota total y ver cómo los tribunales desmantelaban su hacienda pieza por pieza, solo quedaba una única y desgarradora salida. Tenían que poner el imperio entero a la venta al mayor postor extranjero. El último e invencible bastión del tequila mexicano estaba, finalmente, listo para rendirse. El 28 de agosto de 2006, amaneció como cualquier otro día de finales de verano en el valle de Amatitan. El sol quemaba con la misma intensidad estoica sobre la tierra roja, y el vapor dulzón del agave cocido se elevaba lentamente desde las chimeneas de la hacienda San José del Refugio, impregnando el aire con ese aroma espeso a miel y barro que había definido a la región durante más de un siglo. Afuera en los campos, los gimadores levantaban sus coas y golpeaban las pencas con el ritmo hipnótico heredado de las generaciones pasadas. Todo parecía eterno. Todo lucía inamovible. Sin embargo, detrás de las pesadas puertas de madera de la hacienda y en los fríos despachos corporativos, el reloj de arena de la dinastía había dejado caer su última y irrevocable gota. Atrapada en un callejón sin salida financiera, asfixiada por una deuda colosal adquirida en su inútil intento de independencia, e incapaz de costear la producción masiva de El Jimador sin ir a la bancarrota técnica, la familia fundadora no tuvo más remedio que sentarse en la mesa de negociaciones,
Frente a ellos se encontraban los ejecutivos de Brown Forman, la gigantesca corporación estadounidense con sede en Louisville, Kentucky, mundialmente famosa por ser la dueña del imperio del whisky Jack Daniels. El contraste en esa sala de juntas era absoluto, casi poético y cruel. Los fríos titanes del whisky industrial norteamericano venían a reclamar la joya de la corona del tequila artesanal mexicano. La cifra final estampada en el contrato principal fue de $876 millones. En los titulares de la prensa financiera internacional, el número fue celebrado como un triunfo corporativo monumental, un negocio redondo que catapultaba a la familia a la lista de los multimillonarios instantáneos. Pero dentro de los gruesos muros de la hacienda, ese dinero tenía un inconfundible y amargo sabor a derrota. Ese cheque astronómico no representaba una victoria de expansión estratégica. Era el precio exacto y calculable de su rendición incondicional. Era el rescate desesperado pagado para evitar el colapso operativo y la humillación de una quiebra pública. Con unas cuantas firmas de tinta negra sobre un documento legal, se borraron 136 años de soberanía inquebrantable. La transacción fue absoluta y despiadada. La familia no solo entregó las modernas líneas de embotelado de alta velocidad y los centenarios hornos de mampostería, vendieron los vastos campos de agave azul que tardaron años en madurar la receta sagrada de sus antepasados y sobre todo entregaron a El Jimador. El tequila que había nacido como un homenaje puro al pueblo mexicano pasaba a ser un simple activo financiero en el portafolio de una multinacional. La ironía era devastadora. El licor que fue diseñado para democratizar el agave y devolverle el orgullo a la clase trabajadora de México, ahora generaría dividendos exclusivos para los accionistas en Wall Street. Cuando la noticia de la pérdida de manos de 876 millones de dólares bajó desde las esferas corporativas hasta los patios de la hacienda, el impacto entre los trabajadores fue paralizante. Para los chimadores, los horneros y los maestros tequileros, Casa Herradura no era simplemente un centro de trabajo, era una extensión vital de su propia identidad. Una institución casi paternalista que había cobijado a sus abuelos y bisabuelos, al enterarse de que sus patrones históricos habían capitulado. Hay que a partir de ese momento responderían. Ejecutivos anglosajones que probablemente nunca habían ensuciado sus botas con la tierra roja de Jalisco. Un profundo sentimiento de orfandad y traición silenciosa recorrió los campos. Las miradas se cruzaban sin necesidad de palabras. Sabían que la magia invisible, el alma familiar del lugar, había muerto esa misma tarde. Esa misma semana, mientras los ejecutivos de Kentucky recorren las instalaciones con la eficiencia calculadora de quien inspecciona una nueva fábrica de tornillos, los miembros de la familia Rosales recogían sus pertenencias de las oficinas que habían ocupado durante generaciones. Los retratos al óleo de los fundadores, que antes vigilaban y guiaban las decisiones desde las paredes de la sala de juntas, parecían ahora observar en silencio el desmantelamiento de su legado. Al cruzar las pesadas puertas de hierro de la hacienda por última vez, ya no como dueños soberanos sino como visitantes en su propia casa, dejaron atrás no solo un modelo de negocio, sino el peso histórico de su apellido. Para hacer la herida aún más profunda, la temporalidad de la venta resultó ser una estocada directa al corazón de la identidad nacional. El anuncio oficial estalló en los medios de comunicación a finales de agosto. Justo en la víspera de septiembre, el amado mes de la patria. En el momento exacto en que las plazas de todo México se adornaban de verde, blanco y rojo para celebrar el grito de independencia. El país despertaba con la brutal noticia de que su último gran bastión, tequilero verdaderamente independiente, había sido conquistado por el capital estadounidense. Mientras los mariachis afinaban sus guitarras y las cantinas se preparaban para servir melones de cabalitos de El Jimador en nombre del orgullo de México, la bandera de la soberanía corporativa descendía lentamente, y para siempre en la hacienda San José del Refugio. La fábrica seguiría operando, las botellas seguirían fluyendo por melones, y el tequila seguiría quemando placenteramente la garganta. Pero todos en Jalisco sabían la oscura y silenciosa verdad: el imperio había caído. El alma de la bebida nacional había sido vendida al mayor postor.
Han pasado los años desde aquel histórico y amargo apretón de manos en el verano de 2006. Si un turista o un inversionista extranjero visita hoy la hacienda San José del Refugio en el Valle de Amatidán, a primera vista podría pensar que nada ha cambiado. La imponente arquitectura del siglo XIX sigue en pie, las pesadas puertas de madera continúan resguardando el recinto, y el aire de Jalisco sigue impregnado con ese característico y dulce aroma a agave cocido. Los chimadores, con la piel tostada por el implacable sol, continúan empuñando la coa con la misma destreza quirúrgica que sus abuelos. Sobre el papel, y desde la fría perspectiva de las hojas de cálculo corporativas, Casa Herradura no solo sobrevivió a la crisis, sino que es más exitosa que nunca. Bajo la dirección de Brown Forman, la empresa experimentó una inyección masiva de capital y una modernización brutal de sus procesos logísticos. El músculo financiero de la corporación estadounidense estabilizó la cadena de suministro, blindó a la destilería contra futuras crisis agrícolas y expandió agresivamente la presencia de sus tequilas en los mercados internacionales. El Jimador sigue siendo un titán indiscutible de las ventas, consolidándose no solo en México, sino conquistando paladares en todo el mundo. Las chimeneas fuman, las botellas tintinean en líneas de ensamblaje de última generación y los dividendos fluyen puntualmente cada trimestre. Pero detrás de esta fachada de eficiencia corporativa y éxito global, algo fundamental y sagrado se ha fracturado para siempre. El alma del imperio fue vaciada. Para los trabajadores locales, la hacienda dejó de ser el foro de una dinastía familiar que, con todos sus defectos y virtudes, comprendía profundamente el lenguaje de la tierra y la sangre. La relación paternalista e histórica entre los dueños y los campesinos se disolvió instantáneamente, reemplazada por la burocracia de los recursos humanos. Los manuales de procedimientos en inglés y las metas de rendimiento dictadas desde una oficina de cristal a más de 3,000 kilómetros de distancia. En Kentucky, los nuevos patrones son accionistas, sin rostro que jamás han sentido el ardor del yugo de agave crudo en las manos, ni han rezado en la capilla de la hacienda para que una helada no destruya la cosecha. La trágica ironía del destino de Casa Herradura sirve hoy como una de las lecciones más crueles y fascinantes en la historia moderna de los negocios latinoamericanos. La dinastía Rosales no perdió su imperio por ser incompetente en la elaboración de tequila. De hecho, Haitian el Mayor. Lo perdieron precisamente porque se negaron a comprometer sus principios en un mundo que ya no valoraba el honor por encima del margen de ganancia. Al aferrarse con orgullo patriótico a la pureza del 100% agave durante la peor crisis ecológica de la historia moderna, y al negarse a subir el precio para no abandonar a la clase trabajadora mexicana, tomaron una decisión moralmente intachable pero corporativamente suicida. Ganaron la batalla del honor en el corazón de sus consumidores, pero esa misma victoria moral los desangró financieramente. Se atrincheraron en su tradición, ignorando que en la era de la hiperglobalización, el tamaño y la liquidez importan mucho más que la historia. El especismo de su independencia final, aquel intento desesperado por comprar las acciones extranjeras para ser 100% mexicanos, fue el golpe de gracia que demostró una verdad aterradora del capitalismo moderno. El nacionalismo es un lujo extremadamente caro que muy pocas empresas pueden pagar. Al intentar proteger su soberanía absoluta, terminaron entregando las llaves del reino al capital extranjero. Hoy, cuando un trabajador en la Ciudad de México o en Guadalajara levanta un vaso de El Jimador para celebrar el mes patrio o ahogar las penas de una semana difícil, está bebiendo un tequila de excelente calidad. Sin embargo, el símbolo ha cambiado irrevocablemente. Aquel rebelde que nació para democratizar el agave y devolverle el orgullo al pueblo, es ahora el producto estrella en el portafolio de una multinacional extranjera. La caída de Casa Herradura fue el capítulo final que cerró una era dorada. Marcó el momento exacto en que la industria tequilera dejó de pertenecer a las viejas familias fundadoras de México para convertirse en el patio de recreo de los conglomerados globales. El imperio de Jalisco no fue destruido por ejércitos ni revoluciones armadas. Fue asimilado por la fría e implacable maquinaria del libre mercado. Las botellas siguen llevando la imagen del Jimador en su etiqueta. Un hermoso homenaje impreso en papel.
Pero el espíritu indomable de la destilería independiente más grande de México es, hoy en día, tan solo un fantasma que deambula entre los viejos hornos de piedra. La historia de Casa Herradura y su invencible campeón, el Jimador, no es simplemente un frío caso de estudio financiero. Es una advertencia melancólica sobre las reglas implacables del mundo moderno. Durante más de un siglo, la familia Rosales construyó un imperio basado puramente en el honor, jurando lealtad a la tierra roya de Jalisco, al sudor de su gente y a la pureza absoluta del agave. Sin embargo, el honor, en el feroz tablero de ajedrez de la hiperglobalización, rara vez es un escudo suficiente para proteger un legado. El colapso de este bastión tequilero nos revela una verdad profunda e incómoda. El mercado global no tiene memoria, nacionalidad ni piedad. No respeta la tradición, ni los años de resistencia, ni la devoción artesanal que construyó la industria. Al negarse a ceder y adaptar sus estrategias de precios durante la crisis biológica y financiera más grande de su historia, los guardianes de Herradura firmaron su propia sentencia de muerte. Su orgullo por mantener vivo un sueño 100% mexicano terminó, en una ironía desgarradora, obligándolos a entregar la llave maestra de su soberanía al capital extranjero. Hoy, la imponente maquinaria sigue operando con una eficiencia brutal bajo el mando estadounidense, y el tequila sigue llenando millones de vasos alrededor del planeta. Pero el espíritu verdaderamente independiente que alguna vez rugió en los centenarios hornos de mampostería se ha extinguido, dejando tras de sí solo el eco nostálgico de lo que alguna vez fue el máximo orgullo nacional de México. ¿Crees que la familia tomó la decisión correcta al priorizar su legado y la pureza de su receta? ¿O fue un acto de terquedad que destruyó su imperio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leer tu perspectiva. Si esta crónica sobre el ascenso y la caída de los titanes industriales te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Seguiremos desenterrando los secretos y las historias humanas detrás de los colapsos corporativos más fascinantes del mundo.